Increíble heroína defiende a niña en silla de ruedas y revela oscuro secreto familiar. Viviana, con solo 27 años, se encontraba en el centro del bullicio de la ciudad, donde el arte y la adversidad parecían bailar un tango interminable en su vida. Esa tarde, el sol brillaba intensamente mientras trataba de inspirar a sus alumnos en el patio escolar. Sus ojos se iluminaban cuando observaba a Sofía, la pequeña prodigio de la pintura, quien, con su frágil y creativa mano, daba vida a un lienzo en blanco. Sin embargo, el ambiente festivo se tornó sombrío cuando un grupo de matones apareció de la nada, lanzando palabras crueles hacia la niña que se movía en su silla de ruedas. El corazón de Viviana latía con furia. La imagen de su hermana Valentina, siempre con su sonrisa a pesar de su enfermedad, se cruzó en su mente. ¿Era esto lo que quería? ¿Permitir que la injusticia aplastara a otros? Sin pensarlo dos veces, se interpuso entre los matones y Sofía, sus músculos tensos como cuerdas de guitarra. «Basta. No permitiré que le hagan daño», gritó, la voz firme y decidida. El miedo a perder el control, a que esos niños la viesen como una cobarde ante la horrenda escena, la invadía. Mientras el altercado se intensificaba, el aire se volvió denso, casi palpable. Sofía, nerviosa, deslizó la mirada hacia Viviana, como si su vida dependiera de ella. «No soy solo tu profesora, soy una voz para quienes no pueden hablar», se repetía en su mente. Pero, en su pecho, un eco de inseguridad comenzaba a reverberar, recordándole su lucha constante desde la niñez. Las palabras de su madre, una sombra profunda de lo que había sido, resonaban con fuerza: «Nunca olvides quiénes somos». Pero, ¿quiénes eran realmente? Las piezas de su historia personal se tambaleaban bajo el peso del momento. A medida que la situación se volvía más caótica, las miradas curiosas de otros maestros y estudiantes se unieron, un sonido de murmullo comenzaba a esparcirse. La presión se acumulaba como una olla a punto de estallar. ¿Por qué luchar por Sofía si su propia herencia estaba manchada por un secreto oscuro que podría perfectamente venir al descubierto? Viviana deseaba tanto proteger a los que no podían defenderse, pero en el fondo se cuestionaba si ella misma tenía el coraje de desafiar los demonios de su pasado. La preocupación por Valentina comenzó a retumbar en su mente, preguntándose si la verdad sobre su hermana podría destruir todo lo que habían construido juntas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se evaporaba en el aire como un susurro en la brisa, pero Viviana no podía ignorar el temblor en sus manos. Era un momento decisivo, debía elegir entre el papel de defensora y la sombra del pasado que nunca parecía alejarse. La voz de su hermana, su risa y su inquebrantable espíritu la desafiaban a confrontar la verdad que la había mantenido cautiva tantas veces. El eco de los gritos la empujaba a decidir, y en ese instante crucial, el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo la necesidad de luchar no solo por Sofía, sino por todo lo que nunca se había atrevido a enfrentar. ¿Tendría el valor de liberarse del peso de su historia y al mismo tiempo proteger a la pequeña artista? La decisión estaba a un instante de distancia, y con cada segundo, el drama del patio se volvía más desgarrador y la revelación de su familia más inminente. El clamor del patio resonaba en sus oídos mientras Viviana sentía como el sudor comenzaba a deslizarse por su frente. Cada grito de Sofía, cada risa burlona de los matones, resonaba en su mente como una orquesta desafinada. La vida la había preparado para este momento, pero la batalla interna entre la defensora y la cobarde la paralizaba. A su alrededor, las miradas se acumulaban. Sabía que debía actuar, aun si eso significaba arriesgar su propia revelación. Esto no es solo mío, pensó, recogiendo cada fragmento de su coraje. Por un instante, el eco de las palabras de su madre, esas que le habían dejado una huella, se mezcló con voces de fortaleza.
Luchar por Sofía era también luchar por la niña que alguna vez fue, aquella que no se dejó ahogar por las sombras familiares. Sin embargo, cada paso hacia adelante la acercaba a un precipicio del que no estaba segura de cómo regresar. Con un profundo suspiro, observó el rostro aterrorizado de Sofía. Esa mirada, esa fragilidad, la ancló a su propósito. No puedes retroceder, se dijo a sí misma, tomando una postura decidida. Sin más dudas, gritó con fuerza, Sofía, mantén la mirada en mí. Que el arte te defienda, sé tú misma. Las palabras toscas y asertivas reverberaron en el aire, como un escudo que envolvía a la pequeña artista. Viviana nunca había pensado que serían las palabras las que empoderarían no solo a Sofía, sino también a ella misma. En ese momento de conexión, comprendió que las verdades difíciles podían ser armas potentemente liberadoras. La lucha personal que había callado por años comenzó a encontrar forma y voz. Sin embargo, el camino hacia la liberación no era sencillo. Mientras los matones retrocedían, confundidos por la resistencia inusual que encontraban, una sombra se alzó en la mente de Viviana. ¿Cómo podría continuar desafiando a quienes han intentado callar su voz, sin enfrentarse a los secretos que la encadenan? Los comentarios despectivos sobre su familia comenzaban a hacer eco en su conciencia. No soy solo el producto de mis ancestros, se reiteraba. Soy la voz de mi propia historia. Salió del duelo interno con una visión renovada sobre su papel como educadora, pero llegaba con un precio emocional. La valentía no era fácil de llevar, con cada acción que daba, debía confrontar lo que había ocultado hasta entonces. En su mente, historias y secretos entrelazados comenzaban a tomar forma, revelando patrones que habían sido una carga en lugar de un refugio. Momentos de su infancia chorreaban en su memoria. Las palabras de su madre resonando, recuerda quiénes somos, se volvían un manto, a la vez protectores y a la vez cadenas invisibles. Al dejar el patio y volver al aula, el rostro de Sofía iluminado por su triunfo la acompañaba como un faro. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía ahí. El resquicio de valentía también podía llevarla a la confrontación de un pasado que se negaba a desaparecer. La campana sonó, simbolizando un final pero también un nuevo comienzo. Antes de despedir a sus alumnos, Viviana se sintió impulsada a compartir, no solo sus enseñanzas sobre el arte, sino sobre la lucha constante por la propia voz. Nunca dejen que alguien defina quiénes son, dijo, pero en su interior una pregunta se plantó y germinó, ¿podría ella hacer lo mismo para sí misma? Cuando los últimos alumnos abandonaron el aula, comenzó a sentir como una nueva fase de su vida se acercaba. Viviana se sentía lista para explorar su auténtico ser, dispuesta a desentrañar los oscuros secretos que tanto la habían consumido. Pero con cada paso al lado de su hermana Valentina la rondaba como un muro de cristal. La realidad era clara, el momento de enfrentar el pasado se acercaba. La verdad la llamaba, y el eco de sus decisiones resuena con intensidad. Mientras se acercaba a su hogar, un pensamiento reservaba un espacio en su mente. ¿El coraje para enfrentar el pasado podría finalmente liberar tanto a ella como a Valentina? Así, el dilema de lo oculto y lo revelado pendía en el aire. Esperando para dar forma a la lucha de Viviana, un camino de redención donde la verdad sería el arte más complicado de dominar. El sonido chirriante de la puerta se cerró tras Viviana, creando una frontera invisible entre el aula iluminada y su hogar. Estaba empapada de tensión, imaginando la mirada de Valentina al cruzar el umbral. Las voces y el bullicio de la escuela se desvanecieron lentamente, dejando un eco de soledad. Era hora de enfrentarse a su hermana, esa presencia siempre envolvente y a la vez intimidante que simbolizaba su historia compartida. Mientras caminaba hacia la cocina, un torbellino de emociones la invadía. Cada paso elevaba la inquietud en su pecho. ¿Qué pasaría si lo que revelara provocara un terremoto entre ellas? La mirada ausente de Valentina, cada vez que hablaban sobre el pasado, resonaba en su mente como un recordatorio del silencio que había reinado en su relación. Habían construido muros entre ellas, cimentados en secretos que temían desenterrar. Voy a hacerlo, se decía. Con la voz de Sofía aún resonando en su mente, la convicción comenzaba a fraguarse. Debía romper el ciclo del silencio. Al entrar en la cocina, Valentina estaba sentada, absorta en el brillo de su celular.
Su expresión, fría y distante, era como un ícono de lo que Viviana había temido enfrentar toda su vida. Sin embargo, al verla detenida, sorprendida por la interrupción, sintió un impulso arrollador. Era el momento. La visión del rostro brillante de Sofía, una chispa de valentía, le dio la fuerza que necesitaba. Valentina, dijo, tratando de infundir confianza en su voz, aunque sentía la presión de su corazón latiendo en su garganta. Necesitamos hablar. Su hermana levantó la mirada, cerrando la pantalla de su dispositivo, y una sombra de incomodidad pasó por su rostro. La atmósfera se tornó densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿De qué se trata ahora? La ruptura de su voz, con un leve acento de exasperación, hizo que Viviana sintiera que su pie había tocado el borde de un abismo. De nosotros, respondió, siendo más directa. De nuestra historia. De todo lo que hemos callado. Cada palabra se sentía como un acto de rebeldía, un uso deliberado de su recién descubierta voz. Valentina suspiró, su semblante cambiando a una mezcla de sorpresa y desdén. No creo que sea el momento, Viviana. Y cuando será el momento, interrumpió, sintiendo que un torrente de emociones se apoderaba de ella. Siempre has tenido miedo de hablar de lo que somos. Pero he aprendido que no podemos seguir ocultando nuestro pasado. Si no enfrentamos lo que nos ha hecho, nunca podremos avanzar. Las palabras flotaron en el aire entre ellas, cada sílaba un desafío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina, con los ojos entrecerrados, pareció sopesar cada uno de los secretos que había preservado por años. Su rostro mostraba signos de batalla interna, y Viviana, en ese momento, sintió que el destino de su conversación dependía de cada palabra elegida. ¿Así que has decidido ser valiente esta vez? La voz de Valentina era un susurro, como si hablara de algo sagrado. Sí, y quiero que tú también lo seas, respondió Viviana, acercándose un poco más. La cercanía física parecía romper un poco el hielo entre las dos. No más sombras. Necesitamos revelarlo todo, sostener nuestras verdades de frente. Un par de lágrimas asomaron a los ojos de Valentina, transformando su resistencia en vulnerabilidad. La conexión estaba ahí, al alcance, el momento de la revelación se palpaba en el aire. Viviana sabía que un mundo nuevo podría abrirse entre ellas, un lugar donde el dolor fuera un medio de transformación. Pero antes de que cualquier palabra pudiera escapar de los labios de Valentina, un timbre resonó en el departamento. Un impulso repentino de ansiedad llenó la habitación, interrumpiendo el momento. ¿Era el eco del pasado? ¿La sombra de un secreto en la puerta? La incertidumbre se multiplicó en su pecho. Lo que su hermana pudiera revelar a continuación podría alterar todo lo que había planificado. Aunque el instante de revelación estaba cerca, ahora era solo un fugaz destello en la oscuridad. Viviana. Sintió que el tiempo se había ralentizado, y con un nudo en el estómago, supo que la verdad estaba a punto de hallarse ante ellas, pero no sin un precio. El desafío de lo oculto continuaba, manteniendo a ambos pies en un camino resbaloso, y mientras pensaba en lo que vendría, una pregunta resurgió en su mente, ¿era lo que estaban a punto de descubrir una liberación o una condena? Viviana se detuvo en seco, el eco del timbre resonando en su mente como un tambor distante. Aquella interrupción la sacó de su rayo de valentía, arrastrándola de regreso a la espiral de dudas. Miró a Valentina, que parecía divagar en pensamientos, sus ojos enrojecidos delatan un viaje inexplorado hacia el dolor. Era increíble cómo un momento se había transformado en un portal entre el olvido y la verdad. Es solo el mensajero, intentó decirse para tranquilizarse, pero la incertidumbre comenzaba a tomar otra forma, más tangible, más opresiva. Mientras avanzaba hacia la puerta, su pulso se aceleraba, una mezcla de ansiedad y determinación. Pero ahora necesitaba concentrarse. ¿Qué pasaría si el paquete que llegara no era más que otro recordatorio de su historia familiar? Abrir la puerta fue una decisión casi automática, un acto de reflejo. Al hacerlo, encontró a un joven entregando un sobre. Era un momento habitual, pero lo que contenía pesaría más que papel y tinta. «Puede firmar aquí, por favor», dijo el mensajero, sin imaginar que su gesto más insignificante podría ser el catalizador de una transformación profunda.
Después de firmar, observó el sobre con recelo, un nudo en el estómago. Sin embargo, ese nudo también era una invitación, la promesa de una revelación, ya que en su mundo, todo contenido era posible. Valentina no se movió de su lugar. En su rostro se dibujaba una pelea entre ansiedad y expectativa, como si la batalla interna de Viviana fuera también suya. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Las palabras parecieron volverse abstracciones, buscando encajar en la historia que ya conocía, pero de una manera alterada. Había un nombre, uno que estaba prohibido decir en sus conversaciones, un nombre que había impregnado de miedo su niñez. La revelación de un secreto familiar se asomaba en las páginas y el aire en la cocina se cargó de tensión. ¿Qué dice? Valentina rompió el silencio, su voz un susurro tenso. Es sobre papá, contestó Viviana, sintiendo como el pasado comenzaba a tomar forma frente a ellas. Las palabras delineaban un retrato que nunca quisieron ver, que habían eludido tanto tiempo, como si dieran vida a un fantasma que ambas habían creído muerto. La expresión de Valentina cambió drásticamente. El conflicto alcanzó un punto crítico en su pecho, y su resistencia se desmoronó, dejándola a la intemperie. Viviana, en contraste, sentía que el peso de los años se disolvía. Si esto es cierto. La frase quedó a medio pronunciar, la conclusión quedando atrapada en la habitación. Viviana contempló la puertecita hacia lo desconocido. La lógica le decía que debían hablar, y que de todos modos debían enfrentar su historia. No podemos dejar que nos defina, Valentina. Si hay algo que no podemos cambiar, al menos haremos que nos fortalezca. La convicción pesada en sus palabras estableció un nuevo reto. La noche avanzaba, y un aire fresco entraba por la ventana. Viviana se dio cuenta de que el mensaje portaba un doble filo. Estaba claro que era una invitación a confrontar la verdad, a dar sentido a las piezas dispersas de su vida. Era la oportunidad para activar lo que había dormido en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar el significado del secreto? Esa pregunta continuaba girando en su mente mientras su hermana mantenía la mirada fija en el sobre, ruinas de un pasado que amenazaban con resurgir. Viviana, esto no es algo que podamos ignorar, dijo Valentina finalmente, su voz temblante pero decidida. Tal vez sea la hora de revelar nuestra verdad. El momento de la verdad se acercaba, y mientras Viviana miraba a su hermana, resurgía la posibilidad de que lo que parecía una condena fuera el inicio de un descubrimiento personal sorprendente. Pero el camino se anunciaba complicado y peligroso, lleno de heridas abiertas. Justo entonces, un pensamiento atravesó su mente, al final, ¿podrían realmente liberarse del legado familiar que había permanecido escondido? Con una resolución renovada, supo que el próximo paso sería crucial. El futuro que se dibujaba ante ellas podría ser de catarsis o destrucción, y lo que vivieran ahora, las marcaría para siempre. ¿Cuán lejos estarían dispuestas a llegar si se trataba de descubrir su propia identidad? La inquietud palpitante en el aire formó un recordatorio, lo que se revelara podría traer consecuencias inesperadas, dando un giro a sus almas. Viviana tomó aire con fuerza mientras el peso de las palabras en el sobre la empujaba hacia una realidad desgarradora. Miró a Valentina, cuyos ojos reflejaban esa misma mezcla de esperanza y temor que sentía en su propio corazón. Era un momento definitorio, una bifurcación en el camino de sus vidas. Sentía la urgencia de actuar, de no dejarse vencer por el miedo que había cultivado a lo largo de los años. Con palpitaciones aceleradas, se dirigió hacia la cocina. La mesa estaba cubierta de papeles desordenados, recuerdos de un pasado que parecía más distante y menos amenazante en comparación con la revelación que tenían enfrente. De repente, todo lo que había considerado una seguridad se desvanecía. El eco del secreto familiar parecía resonar con más fuerza que nunca. Debemos hablar, dijo Viviana con una voz firme, logrando acallar el murmullo interno de su mente. Valentina se giró hacia ella, y fue evidente que había tomado una decisión similar. Sí, necesitamos desenterrar esto, respondió, su tono más fuerte, menos vacilante. Viviana notó cómo la determinación de Valentina crecía, y eso la motivó a profundizar más en sus propios sentimientos. Aún así, una imagen la atormentaba, el legado de su padre,
un hombre del que habían hablado con recelo y en circunstancias oscuras. Ahora, enfrente de la verdad, todo parecía distinto. Lo que alguna vez fue un concepto abstracto se tornaba en una experiencia palpable. La idea de que podían despegarse de su pasado la llenaba de una fuerza renovada. Desde el primer momento en que había abierto ese sobre, sabía que este era el momento para redirse a sí misma. Brindemos esto al pasado, no lo dejemos que nos quiebre. Cada parte de nuestra historia, incluso la más dolorosa, puede ser un escalón hacia nuestro verdadero potencial, afirmó Viviana, tratando de encender una llama de valentía en su hermana. Valentina asintió, sintiendo el impulso de Viviana calar en su interior. Las palabras flotaban en el aire como una promesa de liberación, pero la pregunta seguía palpitando en la mente de ambas, ¿sería suficiente? Viviana decidió que no podía permitir que la culpa o el miedo dictaran su futuro. Hacerlo significaba caer de nuevo en la espiral familiar que tanto les había atormentado. Con cada palabra que intercambiaban, ambas se sentían más capaces de tomar el control, de transformar el dolor en fuerza. Fue entonces cuando Viviana recordó a la niña en silla de ruedas que había defendido durante años en sus clases de autoayuda. Había visto cómo esa pequeña había superado su adversidad, transformando cada desafío en un motor de crecimiento. En su mente, esa imagen se convirtió en un faro. Si alguien tan joven podía enfrentarse a sus propias limitaciones, ¿por qué no podrían ellas desenmascarar sus demonios? Valentina, si una niña puede luchar con su historia de vida, nosotras también podemos. No podemos permitir que los secretos nos conviertan en prisioneras, expresó Viviana, su voz llena de fuerza. Pronto se dieron cuenta de que, al abordar este secreto, no solo estaban aclarando una parte de su vida familiar, sino que también abrían la puerta a nuevas oportunidades. Tal vez había poder en su historia, incluso si era turbia. La determinación comenzó a tomar fuerza en su corazón. Era hora de buscar la verdad y dar sentido a todo aquello que había permanecido velado. Pero mientras se apoderaban de la convicción, una sombra apareció en su mente, recordándole que desenterrar secretos no estaba exento de riesgos. Después de un momento de silencio cargado de tensión, Valentina preguntó, ¿estás lista para esto, Viviana? Antes de responder, el miedo repleto de acción del pasado golpeó a Viviana entre los ojos. Este no era solo un viaje psicológico, era una confrontación. Pero en lugar de ceder al pánico, sintió que su fortaleza se consolidaba. Sí, hay que descubrirlo. Si esto marca nuestro destino, entonces que lo haga de la mejor manera. En ese instante, la conexión entre las hermanas se convirtió en un pacto de coraje frente a lo desconocido. Mientras se preparaban para dar el primer paso hacia la luz de la verdad, una inquietante sombra exterior las acechaba, sugiriendo que alguien más estaba observando. ¿Quién más sabía de su historia? ¿Qué secretos más estaban a punto de revelarse? La mañana siguiente, Viviana se despertó con un sentido renovado de propósito, aunque la inquietud persistía. La revelación del día anterior había encendido algo en ella, un resquicio de luz en medio de la oscuridad familiar. Sabía que debían encontrar respuestas, pero también que afrontar el pasado no sería sencillo. Se preparó con meticulosidad, como si cada prenda que elegía fuera una armadura que la protegería en su búsqueda de verdad. Durante años, había estado en piloto automático, cumpliendo expectativas ajenas y evadiendo cualquier interrogante sobre su historia. Sin embargo, ahora sentía que cada parte de su ser clamaba por enfrentar lo desconocido. Mientras tomaba café, la imagen de la niña en silla de ruedas persistía en su mente, sirviendo como un recordatorio de su propia capacidad de superar adversidades. La fuerza de la pequeña, su indomable espíritu, se convirtió en un símbolo de lo que podía lograr. Si ella podía alzar la voz y dar la batalla por su lugar en el mundo, Viviana también podía. Valentina apareció en la cocina, y la determinación de ambas se reflejaba en sus miradas. Sin palabras, se fueron preparando mentalmente para lo que estaban a punto de enfrentar. La idea de inquirir sobre su pasado ya no las atemorizaba, se había transformado en un reto que estaba dispuesta a afrontar. Debemos iniciar por nuestra madre, sugirió Valentina mientras acariciaba su taza de café. Ella guarda más información de lo que imaginas. Viviana sintió que una punzada de incomodidad le recorría el estómago.
Si su madre era el pilar de esas sombras familiares, ¿qué pasaría si se encontraba con un muro de silencio? La idea de cuestionarla sobre algo tan delicado la hizo dudar, pero la necesidad de respuestas iba más allá del confort. No hay vuelta atrás, respondió Viviana, casi como un mantra que se repetía para sí misma. Estaba lista para asumir la responsabilidad de su vida, ya no se permitiría ser víctima de su historia. Aquella tarde, decidieron organizar una reunión con su madre. Viviana sintió que una mezcla de miedo y determinación la acompañaba mientras se preparaba para la inminente confrontación. A medida que la hora se acercaba, su mente oscilaba entre temores sobre el pasado y la esperanza de una resolución. Cuando su madre llegó, el ambiente se tornó tenso. Se sentaron alrededor de la mesa, y el silencio pesaba sobre el ambiente, casi palpable. De pronto, Viviana se encontró en un juego mental, cada palabra que no se decía parecía latir en su interior, pero faltaba la valentía para romper esa barrera de tensión. ¿Podemos hablar de papá? La voz de Valentina cortó el silencio como un cristal afilado. La pregunta resonó con fuerza, y en ese instante, Viviana sintió que el tiempo se paralizaba. Sus corazones latían al unísono mientras la tensión acumulada llenaba la habitación. La reacción de su madre fue inmediata, su rostro se tornó pálido, un reflejo de la angustia que parecía haberse atesorado durante años. No es algo que deban indagar, respondió, disminuyendo la intensidad de la conversación. Viviana sintió que esa respuesta era solo el inicio de un enfrentamiento. Si su madre estaba dispuesta a cerrar la puerta, ella se tenía que asegurar de que esta vez no lograría hacerlo. No es solo una curiosidad, mamá. Necesitamos entender. El pasado nos ha marcado, somos prisioneras de esos secretos. ¿Por qué no nos habías contado la verdad? Las palabras ulteriores se deslizaron de los labios de Valentina, desnudando la negación que su madre había impuesto. Viviana sintió una mezcla de miedo y determinación. Ellas buscaban respuestas que podrían cambiar su vida, y su madre parecía ser el último bastión. Mientras la conversación tomaba un giro inesperado, un roce de incertidumbre ocupó el aire. Las voces comenzaron a elevarse, cada palabra lanzada con la misma fuerza que una espada. La historia que había permanecido oculta se asomaba a la superficie, y Viviana supo que las consecuencias de esa revelación podrían desbordar todo lo que conocía. La mirada de su madre, inicialmente llena de desdén, comenzó a mostrar signos de flaqueza. En ese momento, el vínculo que cerraba la puerta hacia su pasado parecía romperse irreversiblemente. Lo que estás a punto de escuchar, no será fácil, dijo la madre. Viviana contuvo el aliento. Se había abierto una compuerta, y más allá de ella, una tormenta de verdades y secretos amenazaba con transformarlo todo. ¿Estaba preparada para lo que podría descubrir? La posibilidad de que su vida nunca volviera a ser la misma se cernía como una sombra, tentadora y peligrosamente real. La revelación que estaba a punto de desvelarse parecía tan potente que el aire se volvió eléctrico. La única certeza que tenía era que su vida estaba a punto de cambiar, y quizás, por fin, podrían dejar atrás el legado del miedo que las había mantenido cautivas. Las preguntas pululaban en su mente, pero había llegado el momento de escuchar la verdad. ¿Estarían preparadas para hacer frente a la realidad, sin importar cuán oscura fuera? ¿Qué secretos estaban realmente dispuestos a desenterrar? La conversación, cargada de una tensión palpable, marcó un antes y un después para Viviana. Cada palabra que su madre se disponía a pronunciar podría ser la llave que desatara un torrente de emociones y, al mismo tiempo, cerraría la puerta a un pasado que no sabía a quién pertenecía. Viviana sintió que, en ese instante, era ella quien sostenía el peso de su propia historia. El rostro de su madre estaba fruncido en una mueca de desasosiego, pero Viviana, más determinada que nunca, decidió que no cedería a la presión. Era tiempo de desenterrar la verdad, de empoderarse a través del conocimiento. Había pasado demasiados años aguardando la percepción ajena, moldeando su vida según expectativas que le resultaban ajenas. Era su turno de tomar las riendas. El silencio se hizo un eco ensordecedor. Viviana apretó los puños sobre la mesa, un gesto que simbolizaba su voluntad de no dejarse llevar por la incertidumbre. Estamos listas, mamá.
No eludiremos más el tema. Queremos la verdad. Tu padre, comenzó la madre, su voz temblaba, como si cada sílaba que se adivinaba pudiera presentar una crítica que retumbaría en el pasado. Las palabras se enredaban entre sus labios, pero Viviana ya no estaba dispuesta a permitir que un torrente de silencios continuara ocultando lo que necesitaban conocer. Él no es un monstruo. Siento que de alguna forma me he dejado arrastrar por el miedo a contarlas. ¿Sabías cómo se comportaba? Era volátil, pero siempre me fue difícil tomar la decisión de dejarlo. La madre inhaló profundamente, buscando un punto de estabilidad en la remota tormenta que estaban comenzando a desatar. Las revelaciones comenzaron a brotar, cada una revelando secretos atesorados por años, como viejos tesoros ocultos. Viviana se sintió desgarrada entre el deseo de comprender y el horror de lo que estaba escuchando. Detrás de cada palabra, la imagen de la niña en silla de ruedas iluminaba su mente, el porqué de esa fortaleza inquebrantable comenzaba a cobrar sentido. La lucha no era solo por su vida, sino por la redención de una historia que podría haber sido diferente. Mientras conectaba los puntos sobre su pasado, Viviana se dio cuenta de que los secretos de su madre también representaban sus propios miedos. No puedo continuar con este ciclo. Si consecutivamente te ocultaste tras el miedo, yo tampoco lo haré. Se aferró a la decisión de que conocerse a sí misma significaba entender su herencia. Aquel lugar donde su madre había flaqueado, Viviana debía ser fuerte. Las palabras fluyeron a medida que el relato continuó desnudando el dolor que había estado enterrado. Hasta entonces, Viviana no había comprendido cuán intrincados podrían ser los lazos familiares. Estaba a punto de desentrañar la cruda realidad sobre su padre y cómo sus decisiones habían moldeado el presente. Cuando la madre concluyó su relato, una especie de altar de resentimientos desbordó entre las tres. Viviana sintió que, por primera vez, una conexión honesta comenzaba a formarse, un curso nuevo que podría llevarlas a redimir años de sufrimiento. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto?, preguntó Valentina, rompiendo la atmósfera tensa pero a la vez cargada de promesas. La incertidumbre se dibujaba ante sus ojos, el futuro era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Viviana sintió un roce de incertidumbre acompañada de determinación. ¿Podía convertir esa tormenta de información en fuerza? Debemos enfrentar esto. No podemos permitir que nuestro pasado defina nuestro futuro, declaró con voz firme, pero su corazón latía frenético. El destino que había construido con miedo y cautela ahora estaba perdido y la responsabilidad de su propia transformación recaía únicamente sobre ella. De repente, lo que alguna vez había pensado que sería un acto de valentía podría significar el inicio de un ciclo de transformación profunda. El eco de las palabras de su madre, cada secreto que había sido desterrado, resonaba. ¿Estaba lista para arriesgarlo todo en la búsqueda de la verdad? Mientras el silencio se extendía nuevamente sobre la mesa, Viviana sintió una mezcla de temor y empoderamiento. A medida que se preparaban para dar el siguiente paso, sabían que se transformarían en las arquitectas de sus propias historias. Pero, ante la valentía que estaban a punto de mostrar, una pregunta emergió en su mente, como un hilo conductor de su destino: ¿sería posible sanar las viejas heridas enfrentando no solo a su madre, sino también a su propia historia? La noche prometía ser larga y llena de descubrimientos, dejando entrever que una resolución aún más profunda se avecinaba. La turbulencia emocional que enfrentaban sería apenas el principio de su viaje hacia una nueva vida. La fortaleza que habían encontrado para desafiar la verdad acerca de su padre también podría abrir la puerta a la confrontación de sus propios demonios. Viviana sintió cómo la tensión envolvía la habitación, como un abrigo pesado que dificultaba la respiración. Habían comenzado a desentrañar la verdad, pero en su interior mantenía una batalla feroz. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar todo lo que eso significaba? Mientras su madre y Valentina intercambiaban miradas, ella sabía que la decisión de seguir adelante dependía únicamente de ella. Decidida a no dejarse arrastrar por la historia de dolor que había escuchado, un rayo de claridad iluminó su mente. Debemos crear un plan. No podemos quedarnos atrapadas en el mismo ciclo de sufrimiento que nos ha mantenido atadas durante tanto tiempo. Sus palabras resonaron con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Había un nuevo sentido de propósito que le otorgaba confianza.
En los días siguientes, Viviana se convirtió en una investigadora de su propia historia. Devoró libros sobre dinámicas familiares, patrones de comportamiento y el impacto del trauma. Mientras leía, comenzó a ver similitudes entre su propio viaje y las historias que acompañaba. Se dio cuenta de que, al enfrentarse a la verdad, podía reescribir el guión de su vida. Las horas pasadas en la biblioteca le dieron una nueva perspectiva, el silencio no era una opción, esa decisión le pertenecía solo a ella. Un día, mientras reflexionaba sobre la información que había reunido, comprendió que había estado buscando respuestas externas cuando, en realidad, necesitaba profundizar en su interior. ¿Cuáles son mis propias heridas? ¿Cómo se manifiestan en mi vida diaria? Se planteó preguntas que nunca antes se había atrevido a formular. Cada respuesta que surgía revelaba capas de vulnerabilidad que había ocultado incluso de sí misma, y eso la impulsó a escribir. Un diario se convirtió en su confidente, un espacio donde podía enfocar su dolor y ver su crecimiento. Con cada página que llenaba, avanzaba un paso más hacia el amor propio. Ya no le bastaba con ser vista como una víctima de las circunstancias, quería ser la protagonista de su propia historia. Se comenzó a retar a sí misma a salir de su zona de confort. El pequeño grupo de amigos que la rodeaba era un apoyo, pero también un reflejo de los límites que se había impuesto. Una tarde, tomó la osada decisión de reunirse con personas, acudiendo a grupos de apoyo que abordaban el trauma familiar y la sanación emocional. Las primeras sesiones fueron incómodas. Compartir sus sentimientos, las verdades sobre su infancia y la relación con su madre le exigió gran valentía. Sin embargo, a medida que escuchaba otras historias, sus propias cargas pareció aligerarse un poco. Se dio cuenta de que había luchado en soledad por demasiado tiempo. Cada relato ajeno resonaba en su interior, cada emoción compartida parecía calzar perfectamente con sus propias experiencias. Un día, después de una sesión particularmente intensa, un compañero de grupo se le acercó. Hay algo en tu forma de hablar que me recuerda a una forma de enfrentar las adversidades que no he visto en otros. Creo que tienes una historia muy poderosa que contar. Las palabras de este extraño encendieron en Viviana una chispa de inspiración. Sentía que había también algo en su voz, una potencia que no había explorado completamente. Decidió que quería compartir su historia no solo en privado, sino con el mundo. Comenzó a escribir un boceto de su relato, el cual se transformaría en un testimonio que un día compartiría abiertamente. La posibilidad de conectar con otros, de brindar esperanza a quienes también habían sufrido en silencio, la llenaba de una energía revitalizadora. Si su madre había sido incapaz de romper el silencio, quizás ella pudiera alcanzar lo que se había perdido. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a surgir en su mente. ¿Qué pasaría si su historia se volvía demasiado real? ¿Sería capaz de abrazar lo que había sido y lo que es ahora? Mientras tomaba el bolígrafo y se preparaba para escribir, un mensaje de texto en su teléfono iluminó la pantalla, interrumpiendo su flujo de pensamientos. Era Valentina, invitándola a una cena familiar. Viviana sintió en su estómago una mezcla de nervios y anticipación. Era tiempo de enfrentar a su madre, de hablar sobre el pasado y el futuro. Con el nuevo capítulo de su historia empezando a escribirse, ¿puede Viviana hallar la fortaleza suficiente para exponer no solo su verdad, sino también la de su madre? La cena se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo nivel de confrontación que podría cambiar todo. ¿Estaba lista para revelar lo que realmente había en su corazón? La cena llegó, y con ella, una tormenta de emociones. Viviana se vistió con cuidado, cada prenda elegida con la esperanza de que le diera fuerza. Mirándose en el espejo, reflexionó sobre el camino que había recorrido. Se sintió un poco más segura, un poco más fuerte, aunque la incertidumbre seguía acechando. No puedo permitir que el miedo me paralice, se repitió. El ambiente en la mesa estaba tenso, como si todos supieran que algo importante iba a suceder. Sin embargo, el ruido del cubierto sobre la porcelana y las conversaciones triviales ocultaban las verdaderas inquietudes. Valentina, que solía ser el apoyo incondicional, parecía nerviosa. Viviana miró a su madre, cuya expresión era de desconfianza, pero también de expectativa. Era el momento. Mientras compartían la cena,
Las palabras de Viviana comenzaron a aflorar, timidísimas al principio. Introdujo el tema de las heridas emocionales y cómo el pasado había influido en su presente. Hubo un silencio palpable, nadie se atrevió a interrumpirla. A medida que su voz se fortalecía, fue así acumulando coraje, la atmósfera cambió. Comenzó a hablar de su experiencia en los grupos de apoyo, de la libertad que había encontrado en compartir su historia. Viendo a su madre alternar entre la sorpresa y el desdén, se dio cuenta de que hablar con franqueza era su única opción. Su madre, eventualmente, soltó una risa nerviosa. ¿Y qué crees que se puede hacer con eso, querida? Las palabras funcionaron como un rayo que cortó el ambiente. Fue el empujón necesario para que Viviana se sintiera desbordante de determinación. Era el momento de confrontar el secreto que siempre había estado oculto. Con voz firme, articuló, lo que necesitaba saber de ti, mamá, es porque mi infancia fue un lugar de abandono y dolor. No soy la única que lleva esta carga, y tengo derecho a entender la verdad. Esta declaración resonó en la habitación. Las miradas comenzaban a girar hacia su madre, una figura que solía representar protección, pero que, en realidad, era un símbolo de sufrimiento. Viviana la observaba mientras la incredulidad se apoderaba de su rostro. El silencio se hizo más pesado, cada segundo era una eternidad que amplificaba el latido del corazón de Viviana. ¿Iba a reprimir una verdad que llevaba años atrapada en la oscuridad, o se descubrirían finalmente las raíces del sufrimiento que las unía? Su madre, al fin, bajó la mirada. No creo que sea el momento, murmuró, como si estuviera en una batalla interna. Viviana sintió como su esperanza tambaleaba. Pero en ese instante, no iba a dejar que el miedo ajeno debilitara su valentía. Por favor, hazlo por mí, por nosotras, rogó. La incertidumbre se convertía en un punto de inflexión. Atenta a sus próximas palabras, Viviana entendió que el camino a la sanación no solo dependía de las respuestas que su madre pudiera ofrecer, sino también de lo que ella misma decidiera hacer con esa información. El cambio en la dinámica familiar pendía en el aire, y Viviana sintió que su vida estaba en juego. Mientras el tiempo avanzaba, una revelación aguardaba entre sombras, lista para salir a la luz. Pero, podría enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura fuera, o el miedo a lo que podría descubrir desgarraría el hilo de su valentía. Mientras su madre finalmente abría la boca, insisto en que lo más difícil estaba por venir. ¿Estaba realmente preparada para abrazar las consecuencias de lo que escucharía? La noche prometía una revelación que podría estremecer sus cimientos y reescribir su futuro. Viviana. Viviana respiró hondo mientras se preparaba para escuchar lo que su madre tenía que revelar. El ambiente tenso parecía haber absorbido toda la luz de la habitación, y el silencio se convirtió en un eco ensordecedor que hacía que su estómago se retorciera. Era el momento de enfrentarse a la verdad de su historia, la que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Sabía que lo que estaba por venir podría destruir la imagen que tenía de su familia, pero también comprendía que esa destrucción era necesaria para forjar una nueva narrativa. Tu padre, comenzó su madre, su voz temblorosa. Viviana observó cómo cada palabra que salía de sus labios parecía ser liberadora y a la vez agotadora. Era un hombre lleno de demonios. La carga de su pasado lo hizo incapaz de mostrarse tal como era. En ocasiones, yo también fui víctima de esa oscuridad. Las revelaciones comenzaban a fluir y Viviana sintió que cada palabra resonaba profundamente dentro de ella. La historia que escuchaba no solo trataba sobre su padre, sino sobre el legado de dolor que había afectado a su familia durante generaciones. Las palabras se enredaban en su mente, y mientras su madre continuaba hablando, empezaba a ver la conexión entre su historia, la de Valentina y la vida de la niña en silla de ruedas a la que había defendido. Esa fortaleza de la pequeña comenzó a manifestarse en ella, empujándola hacia adelante, hacia la confrontación de sus propios secretos. Sé que he fallado como madre, dijo su madre con un susurro que parecía resonar en las paredes. Siempre pensé que protegerte de la verdad era lo mejor. Pero al final, solo he alimentado la angustia. He sido parte del muro que te ha mantenido prisionera, y lo lamento. Cada frase que profería era como un rayo que iluminaba su oscuridad. Viviana se dio cuenta de que no estaba sola en su batalla, la culpa,
el miedo y la negación también las habían mantenido a todas cautivas. A medida que su madre revelaba la historia de un hogar marcado por el terror emocional y físico, Viviana sintió como un peso se deslizaba de sus hombros. No era su culpa, nunca lo había sido. Supo que el dolor que había cargado durante años no era únicamente una carga familiar, sino una carta envenenada que había heredado. Pero ahora, al conocer la verdad, podía dejarlo atrás. Momento a momento, podemos elegir cómo escribimos el guión de nuestras vidas, afirmó Viviana, sintiendo cómo su voz cobraba fuerza. Nos han mantenido en un ciclo de sufrimiento. Es hora de romper el silencio. No seré como tú, no alimentaré el dolor con más silencio. Valentina, que había estado en silencio, tomando aire profundamente, finalmente habló. No podemos cambiar lo que ha pasado, pero podemos cambiar nuestras reacciones. Estas revelaciones no solo son dolorosas, son el primer paso hacia nuestra liberación. Su mirada se posó en su madre, quien parecía tener una mezcla de tristeza y alivio. Juntas, podemos sanar. La conversación continuó, cada revelación se convirtió en un ladrillo que se removía de la pesada carga que habían llevado por tanto tiempo. Las sombras familiares comenzaron a disiparse, y Viviana se sintió más ligera, como si por primera vez en su vida, se permitiera ser auténtica. Ya no era la niña que se cuestionaba su valor, era una mujer dispuesta a enfrentar su historia y a transformar el dolor en algo poderoso. Finalmente, al cerrar esa noche de franqueza, una sensación de unidad y liberación llenó la habitación. Se miraron, y Viviana supo que, aunque el camino no sería fácil, estaban juntas en este nuevo capítulo. Estaban a punto de embarcarse en un viaje hacia el entendimiento y la aceptación, un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino la forma en que se verían a sí mismas en el futuro. Este acto de valentía donde la verdad fue la protagonista les enseñó que la verdadera fortaleza se forja en el coraje de enfrentar el pasado. La transformación personal no sería instantánea, pero con cada paso, Viviana comenzaría a reconstruir no solo su historia, sino la de sus seres queridos. Había llegado a un punto de inflexión donde el dolor se convertiría en poder y el miedo en confianza. Mientras se despidieron, una sonrisa apareció en el rostro de su madre, una que no había visto en años. Viviana sintió un calor en su pecho, uno que le recordaba a la luz de Sofía, la niña que era la razón de su lucha. Desde ahora, nuestras historias son nuestras, pronunció Viviana con determinación. No para ser definidas por nuestros pasados, sino para ser escritas por nosotros en el presente. Al salir de la casa, la luna brillaba intensamente, y Viviana levantó la vista, sintiendo que estaba lista para su próximo paso. La verdad, aunque dolorosa, había sido un catalizador para su liberación, y por fin podía entrever un futuro lleno de posibilidades. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.